Muy buenas a todos, amantes de la historia. Vamos con la segunda parte que os prometí, Operación Atila II. Recordad que nos habíamos quedado justo después del golpe de estado teledirigido desde Atenas, que dio luz verde a la invasión turca. Vamos a darle caña, lo prometido es deuda. Soy David y esto es Chrome. Dentro vídeo. La planificación operativa turca para una invasión anfibia de Chipre siguió la doctrina desarrollada por el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Como concepto operativo, los turcos planearon asegurar la supremacía aérea y marítima y crear un colchón o zona de protección en la propia isla gracias a las fuerzas anfibias y aerotransportadas. Una vez que la zona estuviese bajo control, se enviarían fuerzas del ejército desde la península de Anatolia para un avance decisivo hacia lo que se llamaba la Phase Line Atila, que abarca el tercio norte de la isla. La planificación turca tardó años en desarrollarse, pues estaba en constante evolución debido a los cambios geopolíticos reinantes en esos turbulentos años 70. La variante final de la operación se conoció como Yildiz Atma IV. Disculpad mi turco. Los planes de defensa grecochipriotas desarrollados por la Guardia Nacional en colaboración con las fuerzas griegas fueron incompletos y poco realistas. Se conocían perfectamente las intenciones turcas desde hacía ya años y no se tomaron las medidas necesarias para plantear una mínima oposición real. Después de la negativa norteamericana durante el primer intento de invasión, el gobierno y el ejército turcos se apremiaron a desarrollar una serie de capacidades anfibias como la construcción de 11 lanchas de desembarco, y se adquirieron buques auxiliares de apoyo a diferentes países. Se modificaron también algunos cazaminas y se crearon y desarrollaron unidades anfibias y de infantería naval. También se reforzaron las unidades paracaidistas y aerotransportadas, aumentándolas a 4 batallones. Se impartirían cursos de guerra especial no convencional, adaptados a las circunstancias de la isla. Se participó en los ejercicios anfibios que la OTAN realizaba de forma regular. El plan inicial del Estado Mayor turco era efectuar un desembarco anfibio aprovechando las playas de Famagusta y saltos paracaidistas, reforzados también al día siguiente por una brigada y 2 divisiones de infantería que atacarían directamente la capital Nicosia. Pero un oficial turco escapó a la zona grecochipriota con los planes de la operación. Se replanteó la zona de aterrizaje inicial. El análisis turco mostró que, además de los 6 batallones de infantería en la costa, las fuertes reservas de la Guardia Nacional grecochipriota que aparecían entre Famagusta y Nicosia representaban una seria amenaza táctica para la operación turca. Se cambió el área de desembarco de Famagusta en la costa este de la isla a playas cercanas al pequeño puerto de Kyrenia en la costa norte. El nuevo plan tenía ventajas y desventajas. La principal era la sorpresa. Las fuerzas paracaidistas serían lanzadas entre Kyrenia y Nicosia, la capital, muy próximas entre sí. Pero las principales desventajas era que no se podía establecer contacto rápidamente entre las unidades desplegadas, debido a las montañas de la zona de Pentadáctilos, entre la costa y Nicosia. Otro factor negativo era que el pequeño puerto de Kyrenia retrasaría el desembarco. Los turcos estaban plenamente confiados. Dominaban perfectamente el espacio aéreo y el Mediterráneo oriental frente a una fuerza minúscula como la rival. La primera fase, Operación Atila I, se puso en marcha el 20 de julio. 31 lanchas de desembarco turcas escoltadas por 5 destructores desembarcaron en Pentemili, muy cerca de Kyrenia, no sin antes silenciar la batería grecochipriota sita en ese punto. En total, participaron en la operación unos 3.000 infantes turcos y 12 blindados M-47, con la sola oposición de 2 lanchas torpederas grecochipriotas que fueron hundidas por los destructores de escolta turcos. Los defensores respondieron enviando 2 pequeñas lanchas torpederas, la T-1 y T-3, desde el puerto de Kyrenia, a enfrentarse con la flota turca que no les dio opción, siendo cañoneadas y ametralladas desde el aire por la fuerza aérea,
mucho antes de que estuvieran en posición para lanzar sus torpedos. No sobrevivió ningún greco-chipriota. En todo momento, las fuerzas navales turcas estaban bajo la cobertura de los cazas de la Fuerza Aérea, que disfrutaron de la superioridad sobre la isla en todo momento. No fue hasta media mañana que se produjo el contraataque greco-chipriota, en el que 5 T-34 fueron destruidos. Miles de paracaidistas y toneladas de suministros fueron lanzados en las proximidades de Nicosia y Gongeli. Precisamente en los alrededores de esta localidad es donde los paracaidistas turcos sufrieron grandes bajas, falleciendo unos 120 miembros. La unidad especial griega, o el DIK, intentó tomar Gongeli con 20 T-34 y unos 500 hombres, debido a que es un nudo de comunicaciones de extrema importancia entre el norte y la capital, así como también con el sur de la isla. Pero fueron repelidos por las fuerzas turco-chipriotas perfectamente atrincheradas en terreno urbano y apoyadas por los ataques de la Fuerza Aérea Turca, que operaba a placer. Esa misma jornada, los grecochipriotas ponen en marcha el Plan Afrodita. Atacaron los enclaves turcos en el sur y oeste de la isla, tomando a centenares de prisioneros. El objetivo era socavar el apoyo que las fuerzas invasoras pudieran tener en la propia isla. Una jornada después, 3 destructores turcos bordeaban la costa de oeste a este cuando fueron atacados por la propia Fuerza Aérea Turca, hundiendo al destructor Kocatepe. Los historiadores en la materia creen que los pilotos turcos pensaron que las banderas turcas que enarbolaban los buques eran una artimaña de la flota griega, pues disponían del mismo tipo de destructores provenientes de la US Navy. Parece que el alto mando turco no supo manejar la situación óptimamente, debido a la confusión por la cantidad de buques norteamericanos, soviéticos y británicos que estaban en la zona. Varias oleadas de decenas de F-100 ametrallaron al destructor turco en diversas pasadas, que respondió abriendo fuego sobre los propios cazas, realizando maniobras evasivas inmediatas. Las llamadas frenéticas de las tripulaciones de los barcos no dieron resultado. El Kocatepe fue alcanzado 52 veces, dejándolo gravemente dañado y a la deriva, aunque finalmente se hundió debido a los daños catastróficos. En total murieron 3 oficiales, 19 suboficiales y 49 marineros. Los otros 2 destructores sufrieron graves daños y tuvieron que regresar a puerto. También los griegos fueron alcanzados por fuego amigo. Horas después del incidente narrado con anterioridad, desde Atenas enviaron urgentemente a la isla varios aviones de transporte con suministros y tropas. Uno de estos aviones, concretamente un Nor-Atlas que portaba 30 miembros de las fuerzas especiales griegas, fue derribado por la artillería antiaérea greco-chipriota en su aproximación a la pista de aterrizaje del aeropuerto. Bien, los refuerzos turcos desde la península de Anatolia fueron llegando en grandes cantidades a la isla. El ejército turco no pierde ni un segundo y monta una operación de asalto del pueblo de Kyrenia, con el refuerzo de una compañía de blindados M47, perdiendo 5 de ellos. Después de duros combates, finalmente tomaron el control del pequeño enclave junto con su importante puerto para el desembarco del resto de la fuerza invasora. Gracias a la toma de Kyrenia y a que Gongeli resistió el envite greco-chipriota, las fuerzas turcas en la isla pudieron establecer contacto y controlar una de las vías de comunicación más importantes hacia la capital de la isla. Los refuerzos masivos turcos pudieron ir desembarcando en el pequeño puerto. Las frenéticas negociaciones entre las partes no llegaron a conseguir ni un mínimo alto el fuego. Turquía, sabedora de tener la sartén por el mango, exigió unas condiciones difíciles de aceptar para la mayoría grecochipriota, así que sin apenas dilación, iniciaron la segunda parte de la operación. Derrotadas las fuerzas grecochipriotas fueron perdiendo terreno, desplazando sus líneas hacia el centro de la isla, concretamente hacia Trodos, zona muy montañosa donde los blindados turcos tendrían muchos problemas para operar, perdiendo su ventaja sobre las tropas de infantería grecochipriotas. En el flanco oriental era donde se esperaba que se produjera la mayor ofensiva de las fuerzas mecanizadas turcas. En total, los turcos desplegaron unos 40.000 hombres junto con 180 blindados M47 y 2 centenares de... El objetivo turco era claro: conectar con la ciudad de Famagusta y dividir la isla en 2. Así lo hicieron.
Nada pudo detener el avance de los blindados turcos. En el frente occidental, las fuerzas mecanizadas turcas consiguieron avanzar 6 kilómetros de la línea defensiva de las montañas de Trodos, consiguiendo unir con el pueblo de Limitic. De facto, Turquía había conseguido dividir la isla en dos y anexionarse el 40% de la misma en prácticamente 3 semanas de conflicto. Los habitantes turcochipriotas de la zona ocupada son y presumen ser muy turcos, pero cuando tienen un problema grave de salud, van a tratarse a los hospitales grecochipriotas pagado por el gobierno grecochipriota. Es un problema que no creo que vaya a tener solución. Cada vez hay más colonos turcos que no tienen nada que ver con los antiguos habitantes de la isla, ni quieren un acuerdo con el resto. Cada vez son más y más nacionalistas y más radicales en cuestiones religiosas. A todo esto hay que sumar los increíbles depósitos de gas que hay en la costa grecochipriota. Ankara los reclama como suyos. Ese es un hueso que no van a soltar. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle al like, suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Muy buena semana para todos y tened mucho cuidado ahí fuera. Adiós.